Ya. Buenos días, familia, ya bienvenidos a la casa del Señor. Les damos la bienvenida a los que están aquí presentes y también a los que nos están viendo a través de Facebook. Familia, hoy te invito ahí donde estés, que te pongas de pie. Vamos a darle inicio al servicio. Ella en tu casita, busca un lugar en el cual puedas concentrarte, invita a tu familia y aquí los que estamos aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 145. Salmo 145. Mi versión es NBI. Voy a empezar. Dice: Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. ¡Qué hermoso! Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebra tus obras y proclama tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Este salmo está hermoso, pero yo quiero que te concentres en el primer versículo. Lo voy a volver a leer. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Amén, amén. ¿Cuántos te venimos con esa actitud de alabar al Señor, de darle gracias, de exaltar su nombre, de glorificar su nombre? Amén. Vamos a entregar este tiempo a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos das. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, Señor, vendremos, Señor, a bendecir tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Exaltar, Señor, tus proezas, tus maravillas, Señor, tu poderío, tu autoridad, Señor, tu grandeza. Solamente tú mereces ser digno de toda alabanza, Señor. Y esta mañana, Señor, levantamos un altar aquí y todos mis hermanos que están en casa, Señor. Hoy, Señor, celebramos, Señor, tu nombre. Hoy nos reunimos, Señor, para disfrutar tu presencia, pero también, Señor, para que nosotros te entreguemos el fruto de nuestros labios, Señor. El fruto, Señor, ese fruto que solo viene desde adentro de nosotros, Señor. Yo te ruego esta mañana que tú inundes con tu presencia este lugar y cada uno de los hogares en el cual hoy se clama tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Eres bienvenido a este lugar. Dile al Espíritu Santo: eres bienvenido, Espíritu Santo. Abro las ventanas de mi corazón, las puertas de mi corazón. Abro las ventanas y las puertas de mi hogar para que vengas y tú reines en este lugar. Te adoramos y te bendecimos. Seas exaltado, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, familia. Vamos a adorar al Señor. Alguien reside y aquí vamos a adorar al Señor. Acompáñate con tus palmas. Cuán hermoso es Jesús, y son tus palabras, y es tu amor.
dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y por una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos y te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Ay, Jesús. Dios, un fuerte aplauso al Señor. Que se merece toda gloria, toda alabanza, todo honor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, porque el solo hecho de poder estar aquí, Señor, es una bendición para nosotros. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu amor, si no fuera, Señor, por tu cruz, por tu infinita gracia, Señor, nosotros hoy no pudiéramos estar aquí. Ahí donde estás en tu lugar, comienza a darle gracias al Señor. No te quedes callado. Con tus labios, comienza a agradecerle, comienza a adorarle. Señor, gracias por tu hermosa presencia. Gracias por tu hermoso amor, Señor. Gracias, Señor, por el precio que pagaste por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, porque nosotros merecíamos estar ahí, pero por tu amor incondicional, tú viniste, Señor, y te entregaste por nosotros. Gracias por tu amor, gracias por la cruz, por el precio tú pagas, Cristo, por lo que has hecho en mí, siempre te alabaré, tu poder no tiene fin.
por la cruz, por el precio tú pagaste, Cristo, por lo que has hecho en mí. Siempre te alabaré, tu poder no tiene fin. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Levanta tus manos y díselo. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Dile gracias, mi Señor.
Bendito tú eres, príncipe de paz, tú eres el Shaddai, que no hay nadie como tú. Elohim, tú eres el Shaddai, tú eres Adonai, Dios Rafa, seas exaltado hasta lo sumo, seas exaltado hasta lo sumo. Levanta tus manos. El levantar nuestras manos es un acto de humildad, que nos estamos humillando delante de la presencia de Dios. No te quedes como espectador viendo que pasa en la alabanza, sino sumérgete a las profundidades de la presencia de Dios. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Comienza a adorarlo con tus labios. Ya no sigas con la lengua. Sigue lo que está en tu corazón, lo que le quieres decir a papá, lo que le quieres decir a Dios de dioses, al Dios Señor de señores. Vamos, levanta tu voz. Vamos, iglesia, ahí donde estás en casa, levanta tu voz. Tú mereces toda gloria y adoración. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy nos humillamos porque tú eres nuestro Creador. Tú eres el Rey, Señor, el principado sobre tus hombros, Señor. No hay nadie semejante a ti ni en los cielos, ni en la tierra, Señor, ni debajo de ella. No hay nadie igual a ti, Señor. ¿Quién se podrá comparar al Dios Todopoderoso? ¿Quién puede permanecer de pie delante de tu presencia, Señor? Tú eres Adonai, tú eres el Shaddai, príncipe de paz, seas adorado y exaltado, Dios. Seas adorado y exaltado, seguimos adorándote, Señor. Ahí donde estás, no te distraigas, sigue adorando al Señor.
totalidad a ti. Rindo alma y corazón. Vamos a decir, no tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida. Toma mi vida en tus manos. Sí, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Dice otra vez, tómame. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. Sí, Señor. No tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor. Tómame, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Vamos, Cristo, que rindamos delante de Dios. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Vamos, levanta tus manos y dice: toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí Aquí estamos, Señor, rendidos delante de ti. Señor, no nos importa otra cosa más. No queremos nada más, Señor.
Porque no hay palabras, Señor, para poder estar agradecidos de que nos permitas adorarte, Señor, de que nos permitas entrar en tu presencia, Señor. Gracias por tu cruz, Señor, porque a través de Jesucristo, a través de tu Hijo amado, es que hoy podemos acercarnos. Gracias, Jesús. Porque más que una emoción, Señor, es una convicción de que somos hijos tuyos, de que tú eres nuestro Padre, de que tú eres nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro amado. Tú eres nuestro novio, tú eres nuestro sustentador. Gracias. Y esta mañana, Señor, antes de concluir este tiempo, queremos adorarte también con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Porque hemos entendido, Señor, que de lo recibido de tu mano, ya sea mucho o sea poco, Señor, hemos entendido que esta parte te pertenece solo a ti. Que estas ofrendas, estos diezmos, Señor, puedan ser como un olor fragante delante de ti, Señor. Que puedas recibirlos, Señor, como un incienso que sube delante de tu trono. Y aún te rogamos, Señor, por los pastores, que seas tú dándoles sabiduría, Señor, y entendimiento para que puedan administrarlos correctamente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Por siempre, Señor. Amén. Amén. Amén, familia. Pues ahí donde estás, puedes tomar tu lugar. Vamos a darle, si tienes ofrenda adelante, puedes depositarla. Y pues vamos a dar lugar a la palabra del Señor. Probando. Sí. Muy bien. ¿Cómo estamos, familia? ¿Estamos bien todos? Un saludo a todos los que nos están viendo. Nada más me ubico aquí donde están. Si no se ve con la claridad que hay. Ahí está. Muy bien. Pues me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y pues antes de comenzar vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, tu palabra que trae transformación, tu palabra, Señor, que
nunca nos deja igual a como estábamos. Te pido que así sea el día de hoy, que podamos recibir una palabra que viene de tu mano para edificación, exhortación, consolación, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a quitar mi cubreboca un momento. Y pues desde hace algunas semanas he estado compartiendo en nuestra congregación, que por cierto les manda saludos, Casa del Padre. He estado compartiendo desde hace algún tiempo en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es muy, muy importante para nuestros días también, no solamente para lo que sucedió en aquel entonces, hace muchos siglos, sino para hoy también, porque hay un versículo que dice allá en 1 Corintios 10 que las cosas que les sucedieron a ellos nos sirven de ejemplo a nosotros el día de hoy, ¿sí? Para que no hagamos las mismas cosas, tonterías, ¿verdad?, que hicieron ellos, pero a veces no hacemos caso, normalmente no hacemos caso, pero bueno, para eso están allá. Y entonces yo quería resaltar algunas de esas cosas y de la manera en que Dios se relaciona con sus hijos a través del libro de Éxodo, ¿sí? Y entonces el libro de Éxodo es similar a lo que estamos pasando nosotros, porque si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel había sido esclavo durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces fue librado y empezaron a vivir empezaron una nueva etapa en sus vidas, ¿sí? Y ¿cuántos de nosotros hemos sido librados de nuestra antigua manera de vivir? Amén. De temores, de angustias, de enfermedades y demás cosas así. Pues así que somos hechos libres por la sangre de Jesucristo, y entonces Dios comienza a tratar con nosotros de una manera nueva, de una manera diferente, como lo hizo con su pueblo cuando fue librado de la cautividad en el libro de Éxodo. Así que yo espero que tengas tu Biblia, porque vamos a ver algunos pasajes, ¿okay? Y una de las cosas que necesitamos entender es que Dios trata con su pueblo, con el pueblo de Israel, cuando ellos los saca de la esclavitud, salen de la tierra de la esclavitud, ¿y a dónde van? ¿Cuál es su primera parada? ¿Alguien sabe? El mar, después del mar, porque ahí fue donde fueron librados. Después de eso, ¿a dónde están? ¿A dónde van? Al desierto, el desierto, ¿ok? Y entonces ellos en camino a la tierra prometida pasan por el desierto. Y de la misma manera, una de las cosas que Dios hace con nosotros es que nos hace pasar por procesos del desierto. ¿Qué es el desierto? Se preguntarán. Bueno, espiritualmente hablando, el desierto pues es un lugar difícil, el desierto es un lugar donde no crece nada, el desierto es un lugar donde no sabemos cómo vamos a salir adelante. Para nosotros, el desierto hoy día, la prueba, el desierto puede ser en el área de salud, o en el área del trabajo, el empleo, o en el área relacional, o simplemente sentimos a veces una sequía espiritual, como que oramos, como que, y pues no sabemos dónde anda Dios, qué anda haciendo. No sé si alguna vez se han sentido así. Pero el punto es que todos atravesamos desiertos en nuestras vidas, y son sumamente importantes los desiertos en nuestras vidas, porque generalmente Dios nos hace pasar por desiertos para reenfocarnos y para aprender a depender totalmente en Él, en el desierto, únicamente en Él, ¿sí? Porque es en esos momentos que Dios trata con nuestro carácter. ¿Con nuestro qué? Ándale, 3 personas están así, pero carácter, sí, pastor, carácter. Y causa que nos desprendamos de cosas que entorpecen nuestra relación con Él. ¿Cuántos saben que a veces tenemos que desprendernos de cosas, o trabajos, o situaciones, o personas, ¿verdad?,
que nos estorban como hijos de Dios. ¿Sí? Y es para mí, muchas gracias. Y esto es lo que Dios hace cuando nos mete a un proceso del desierto, por tiempos de incertidumbre, donde antes pensábamos que estaba todo bajo control. De pronto algo sucede y nos damos cuenta que no estamos, que no hay nada bajo control. Y entonces es que empezamos a clamar y a buscar de Dios. ¿Okay? Ese es el proceso del desierto. Y pues todos aquí, incluyéndome a mí, hay una de tres posibilidades. O estás en un desierto en este momento, o estás saliendo de un desierto, o estás a punto de entrar en un desierto. Son las tres posibilidades que hay. ¿Okay? Así es nuestras vidas. Salimos del desierto y empezamos a andar, y cuando algo se nos atraviesa, Dios dice, creo que hay que ir al desierto otra vez. Dice, no, Señor, bueno, ahí va otra vez. ¿Para qué? Para reenfocarnos, para desprendernos de las cosas que nos estorban y para enfocar nuestra mirada y la fe y la confianza solamente en Dios. ¿Ok? Qué palabras más alentadoras, ¿verdad? Pastor, para eso tuvo que venir a hablarnos así. Miren, por un lado es la verdad, así es como Dios trata con nosotros. Pero ¿saben qué? El libro de Éxodo no se trata del tiempo en el desierto, sino se trata de que Dios suplió sus necesidades en el desierto. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros pasamos por un proceso difícil, un periodo donde estamos en medio de una situación que no entendemos, Dios siempre provee para nosotros. ¿Sí? ¿Saben? ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que le dio a su pueblo Israel en el desierto para que ellos se sustenten? ¿Se acuerdan qué les dio? ¿Para comer? Maná. El maná. Muy bien. El maná era una especie de panecillo. Bueno, no llegaba a pan, era como una hojuela de cornflakes, pero no era de trigo ni de maíz, era algo sobrenatural. Pero de la misma manera, Dios provee para nosotros el maná que nos da vida, provee para nosotros el pan de vida. ¿Saben qué es el pan de vida? O mejor dicho, ¿quién es el pan de vida? Jesús. Jesús mismo dijo, creo que es en Juan 6, dijo, yo soy el pan de vida. Así que nosotros nos tenemos que alimentar diariamente de este pan de vida, nos tenemos que alimentar de su presencia, de su palabra, en oración, en adoración. Amén. Ahí es donde encontramos nuestro sustento para atravesar los tiempos difíciles en nuestras vidas. Y si tú te alimentas de Él, si buscas de Dios, si habitas en la presencia de Dios, entonces vas a ver cómo tus necesidades van a estar cubiertas de manera diaria, de manera suficiente, de manera providencial y hasta de manera sobrenatural. Amén. Muy bien. Esto es como un pequeño resumen de la primera parte de Éxodo 16, porque ahorita vamos a leer la segunda parte de Éxodo 16, pero esto que les acabo de decir es lo que trata la primera parte de Éxodo 16, y yo lo prediqué la semana pasada allá en nuestra congregación, y pues si quieren escuchar ese mensaje, verlo, pues ahí pueden entrar a nuestras páginas y ahí lo pueden ver. Pero lo que voy a compartir hoy lo estaré predicando el próximo domingo en nuestra propia iglesia, así que aquí es primicia lo que voy a compartir, porque en Éxodo, después de unos días, llevan como unos 4 o 5 días recogiendo el maná, todos los días, Moisés se aparece al pueblo y les da una instrucción nueva. ¿Sí? Vean cómo dice, bueno, les dice que el 6º día debían recoger el doble. ¿Sí? Vean cómo dice allá en Éxodo 16, si tienes tu Biblia, puedes estar usando la Reina Valera contemporánea, a partir del versículo 21. Dice así, Éxodo 16. Los israelitas recogían cada mañana, cada uno según lo que habría de comer.
porque con el calor del sol se derretían. Creo que era así como aquí, ¿verdad? Pero el sexto día recogieron 2 gómeres. El gómer era una porción, un gómer era más o menos como 1 litro. Recogieron 2 gómeres por persona, es decir, una doble ración de comida. Así que todos los príncipes de la congregación, los líderes, fueron a decirle a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Cuezan hoy lo que tengan que cocer, cocinen lo que tengan que cocinar, y todo lo que les sobre, tanto lo cocinado como lo no cocinado, todo lo que sobre del día de hoy, guárdenlo para mañana. En obediencia a lo que Moisés había ordenado, ellos lo guardaron hasta el día siguiente y no se aguzanó ni se apestó. Verso 26 dice, bueno, cómanlo hoy, continuó con el 25, porque hoy no lo hallarán en el campo. Hoy es día de reposo en honor al Señor. Lo recogerán durante 6 días, pero el 7º día no lo hallarán porque es día de reposo. Muy bien. Hoy el tema tiene que ver con lo que llamamos el día del Señor, el día del reposo. Y no sé si anteriormente fuiste parte de alguna familia espiritual, de alguna congregación antes de estar aquí, y no sé qué fue lo que te enseñaron con respecto al día del Señor, con respecto al domingo o el Shabbat, o no sé cómo le llamaron en otro lugar, pero el hecho es de que la manera en que tú entiendes el día del Señor, como está descrito en la Biblia, es la manera en que tú vives tu vida. ¿Te has alguna vez preguntado por qué las iglesias cristianas tienen sus reuniones los domingos? A mí me preguntan a cada rato. Pues tiene su origen en esto que acabamos de leer. Originalmente en el Antiguo Testamento era conocido el día del Señor como el Shabbat. ¿Sí? De ahí sale la palabra sábado. ¿Okay? Solo que para nosotros, en nuestra cultura, nosotros escuchamos o decimos la palabra sábado y pensamos en un día calendario, viernes, sábado, domingo. Pero para un judío, cuando dices Shabbat, ellos no piensan en un día calendario, sino en un concepto. ¿Okay? Y el concepto es este, que es llamado el día del reposo, que tiene el objetivo de honrar a Dios y buscarle a Él con toda la familia. ¿Okay? Y ese concepto no se origina en Éxodo 16. No, ahí no está el origen, aunque esta es la primera vez, lo acabamos de leer, esta es la primera vez donde se le dice al pueblo, ¿sabes qué? No debes hacer esto el 7º día porque ese día ha sido apartado. Por ahí no se origina el día de la creación. Si van conmigo a Génesis 2, así rápidamente, si no sabes dónde está Génesis, es el primer libro de la Biblia y el capítulo 2, versículo 1, dice así la palabra del Señor: así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el 7º la obra que hizo y ese día reposó de toda su obra. Dios bendijo ese día y lo santificó porque en ese día reposó de su obra. Dice la palabra que Dios reposó, que Dios descansó. Pero ¿cuántos saben que Dios no descansó porque estaba cansado? ¿Okay? O sea, no se acostó junto al mar que recién había hecho, ¿verdad? En su hamaca, tomando su Coca-Cola, viendo su Netflix. No fue eso. ¿Okay? El reposo del Señor no era porque estaba cansado, tenía otro propósito. Lo hizo más bien como un ejemplo para Adán y para nosotros. Y dice, allá mismo lo acabamos de leer, dice que Él bendijo el 7º día y además, lo santificó. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra santificar? Apartar para un uso sagrado. ¿Okay? Apartar para un uso sagrado.
Así que Dios apartó el séptimo día de la creación como un día sagrado para Él, apartado para que Él pueda interactuar y disfrutar de la creación que tenía comunión con Él. ¿Okay? O sea, no era un día de descanso, era un día donde Él lo había apartado para un uso sagrado, para tener comunión con su creación. ¿Ok? Y este concepto era tan importante que siglos después, cuando Dios le da la ley a Moisés, lo incluyó en los 10 mandamientos. ¿Han oído de los 10 mandamientos? No matarás, ¿no? ¿Sabían que ahí está del día séptimo del Shabbat? Es el mandamiento cuarto. Vean cómo dice Éxodo 20. Si tienen sus Biblias, vayan rápidamente a Éxodo 20, versículo 8. ¿Okay? Leímos en Génesis 2, dice que Dios apartó ese día, reposó ese día y lo santificó. Y ahora vean cómo dice Éxodo 20, 8 en adelante. Esta es la instrucción para el pueblo de Israel. Dice, te acordarás del día de reposo y ¿lo qué? Lo santificarás. Ok. Entonces, no solamente Dios mismo santificó ese día, sino ahora le dice al pueblo de Israel, tú necesitas santificar ese día. ¿Okay? ¿Y qué significa la palabra santo? Apartar para un día, o sea, apartar para un uso sagrado. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que no solamente es santo para Dios, sino que pide que sea santo, apartado para nosotros también, para un uso sagrado. Vamos a seguir leyendo. Dice, durante 6 días, estoy en Éxodo 20, verso 9. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo ¿en qué? En honor del Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni el animal que usas para ganarte la vida. Estoy usando el idioma actual, ¿sí? Dice aquí tu bestia, ¿verdad? Pero ni el gringo que vive dentro de tus ciudades, gloria a Dios. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos, pero reposé en el séptimo día. Por eso yo, el Señor, bendije ese día de reposo y lo que lo santifiqué. Ahí está otra vez ese concepto. ¿Ok? Bueno, Dios toma el séptimo día, el Shabbat, y lo santifica, y nosotros debemos tenerlo como santo también. Amén. Muy bien, una persona, gloria a Dios. Aquí los demás están preguntándose de ¿qué nos está tratando de decir el pastor? Bueno, al final van a ver qué les traté de decir. Generalmente, después de que yo digo algo como lo que acabo de decir, generalmente me hacen una de 2 preguntas o comentarios. Un comentario o pregunta es, pero pastor, esto del Shabbat, usted leyó que el día séptimo es parte de la ley de Moisés. Y pues nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no se aplica a nosotros, ¿verdad? Esto del día del Señor, ya. O sea, porque esto era la ley de Moisés. Ese es un tipo de pregunta que me hacen, un comentario. Y el otro comentario o pregunta que me hacen es, bueno, pastor, si sigue vigente el Shabbat, ¿por qué no celebramos el día del Señor en sábado? Así como los sabatistas. Digo, está en la Biblia, lo acabamos de leer. ¿Por qué el Shabbat no es en sábado? ¿Se han hecho alguna vez alguna pregunta así? Pues voy a contestar la segunda pregunta primero y después vamos a hablar del concepto del día del Señor. La razón por la cual el día se cambió de sábado a domingo fue básicamente porque los mismos apóstoles de Jesús lo hicieron. ¿Okay? Ellos cambiaron su día de reunión de sábado a domingo.
Y lo hicieron en honor a la resurrección de Jesús en domingo. O sea que para ellos el domingo se convirtió en su nuevo Shabbat, su nuevo día de reposo. ¿Sí? ¿No me creen? Bueno, ahí les va 2 o 3 versículos. Vean cómo dice Hechos 20, verso 7. Hechos 20, verso 7. Alguien que lo tenga, que lo lea en voz alta. Hechos, ¿alguien lo encontró? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué día de la semana se reunieron? ¿Para qué? Para partir el pan. ¿Lo pueden ver? Primer día de la semana. ¿Qué día es hoy? Primer día de la semana. Nos reunimos para partir el pan. El apóstol Pablo les enseñaba. Pues hoy no está Pablo, pero les tocó al pastor, ni modo. Aquí estoy. El primer día de la semana. Ok. Vamos a 1 Corintios 16, verso 2. 1 Corintios 16, verso 2. ¿Alguien que lo tenga? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para cuando yo llegue. Muy bien, hasta ahí. Cada primer día de la semana hay que hacer ¿qué? Apartar ¿qué cosa? A la ofrenda. Ofrenda, diezmo. ¿Qué día es hoy? El primer día de la semana. ¿Qué es lo que hacemos el primer día de la semana? Apartamos ofrendas, diezmos, conforme a lo que Dios nos haya prosperado. ¿Lo pueden ver? Estamos nosotros hoy día haciendo lo que los apóstoles hacían. Por eso es que nosotros celebramos el domingo. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan, cuando él tuvo una visión y fue llevado a los cielos y vio todas las cosas que escribió. ¿Sí saben qué día sucedió eso? Vayan conmigo a Apocalipsis 1, verso 10. Nada más la primera frase, el que lo encuentre primero que lo lea. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ok, hasta ahí. Me quedé bajo el poder del Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. En el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Primer día. Domingo. ¿Lo pueden ver? Entonces, cuando tengan alguna amistad que sea sabatista y dicen, oye, ¿por qué ustedes se reúnen en domingo? Ya les pueden decir, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vemos que el concepto de lo que anteriormente hacían en el Shabbat, o sea, en el día del reposo, lo pasaron al domingo, al primer día, y lo pasaron en honor a la resurrección de Jesús. Y entonces, ahora que estamos nosotros celebrando la resurrección de Jesús en Semana Santa, curiosamente, ¿verdad? El próximo domingo es, ¿qué cosa? Domingo de Resurrección, la Pascua, ¿sí? Y necesitamos recordar esto, que la resurrección de Jesús es tan importante que la iglesia primitiva no dijo una vez al año vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Más bien dijeron todos los domingos vamos a celebrar la resurrección de Jesús. Así que nosotros, o yo en mi caso, no es que no celebre la Pascua o el domingo de resurrección, simplemente le llamo domingo, porque todos los domingos son domingo de resurrección. Amén. Así como lo hicieron los apóstoles y los discípulos. Cada día del Señor es una expresión radical de nuestro compromiso en recordar, en honrar y adorar a Jesucristo resucitado. Amén. Amén. Por eso es que nos reunimos en el día del Señor. Así que cada vez que nos reunimos en el primer día de la semana en lugar del séptimo,
estamos declarando que el mundo ha sido radicalmente reajustado a una nueva realidad, porque Jesucristo murió por los pecados de la humanidad y en el primer día de la semana, el domingo, Él resucitó con todo poder, con toda gloria y con toda majestad. Amén. Así que nosotros no celebramos un domingo de 52 del año como domingo que resucitó, sino que nosotros celebramos cada domingo, todas las semanas del año nos reunimos para celebrar que Él resucitó y nos ha dado a nosotros una vida nueva. Amén. Por eso es que nos reunimos en el día del Señor. Y forzosamente, el día del Señor no es como los demás días. Tiene que ser diferente, tiene que ser especial. Es diferente a los demás días, porque es un día de honra y de adoración y de reflexión. Y aquí está donde se conecta con lo que leímos al principio, que fue en Éxodo 16, porque vemos que Dios da una instrucción para su pueblo. De un día de la semana debían de dejar de esforzarse en tratar de conseguir lo que necesitaban para vivir, porque ese día debía estar apartado para el Señor, consagrado para el Señor. ¿Y qué involucraba el que un día sea consagrado, apartado para el Señor? Pues que durante 6 días trabajaban para conseguir lo que necesitaban para vivir, pero el día del reposo, el día del Señor, debían confiar en que Dios iba a suplir lo que necesitaban para comer y para vivir, con el trabajo, el fruto del trabajo de los otros 6 días. De allá iban a tener suficiente, Dios iba a multiplicar lo que habían logrado juntar en los otros 6 días para que tuviesen suficiente los 7 días de la semana. Así que debían reposar de sus labores normales del resto de la semana. Pero el día de reposo no era para que se acuesten, como dije, en su hamaca, a rascarse el tuch, como dicen aquí, el ombligo, ¿verdad? Y a ver, en todo el día a ver televisión, las novelas, no era para eso el día de reposo. ¿Qué otra cosa debían hacer? Pues es el día que se reunían para adorar a Dios como pueblo. Iban al tabernáculo, llevaban sus ofrendas, iban a adorar, a cantar. En el Nuevo Testamento iban a la casa de reunión donde se reunía la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero el problema es que, como la mayoría de los cristianos hoy día no creen o no le han explicado bien esto del día del Señor, o peor, a lo mejor sí se lo han explicado, esto del día de reposo ordenado por el Señor, pero han escogido no implementarlo en sus vidas. Entonces, muchos cristianos tienen la actitud de que ir a la reunión es opcional. A lo mejor voy, a lo mejor no. Si me siento bien, voy. Si no, no. A lo mejor voy una vez al mes. Si me siento así súper bien, si me siento súper espiritual, entonces voy a ir cada semana. Pero si mi liga de fútbol o de béisbol de veteranos cae en domingos, pues 3 meses no voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a jugar fútbol. Si la liga de béisbol de mi hijo le toca jugar domingos, no, ese día no voy a poder porque tengo que llevar a mi hijo a jugar béisbol. Si no terminé un reporte que necesito entregar el lunes, pues me quedo a sacar el reporte. O si me aparece la opción de ganar dinero con algún trabajo en domingo, pues entonces le doy prioridad al dinero por encima de la adoración de Dios. ¿Ven cómo funciona eso? Así le hacen muchos cristianos.
Pero estoy hablando de cristianos de otras iglesias, porque aquí yo sé que nadie hace eso. Nunca nadie ha hecho eso, jamás, ¿verdad? Aquí todos son santitos, ¿verdad? Está duro esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y al primero al que se lo aplico es a mí. Tenemos que contestar dos preguntas. Primero, ¿será que existe el día del Señor? O sea, ese concepto aún hoy. ¿Existe un día apartado para Dios, como dice la Biblia? Esa es la primera pregunta que tienes que contestar. Y si existe, ¿qué debo hacer o no hacer ese día? Yo me acuerdo que cuando era chamaco, a mí me gustaban mucho los deportes y entonces era un martirio para mí porque mi papá no me dejaba jugar los domingos en las mañanas cuando había partido. Yo era el portero y entonces todos dependían de mí. Y entonces prefería decirle a mis amiguitos, no, estoy enfermo, no puedo ir. A decirles, no puedo ir porque tengo que ir a la iglesia. Cuando tenía 8, 9, 10 años. Pero mi papá me dijo, hoy es el día del Señor. Hoy no haces lo que se te pega la gana, ni haces lo que puedes hacer en otros días. Hoy es especial. Y muchos años yo crecí pensando, no, mi papá está mal de la cabeza, no, es un exagerado, no. Pero ahora que voy conociendo de la palabra, ¿verdad? Me doy cuenta que cada uno de nosotros tenemos que responder a esa pregunta. ¿Será que el día del Señor existe aún hoy? Y si existe, entonces, ¿qué debo hacer, qué no debo hacer? Ahorita vamos a contestar eso. Pero pastor, va a decir alguien, yo tengo que trabajar el domingo. No es opcional. Ah, ok, tienes que trabajar el domingo. Muy bien. Vamos a ver un último pasaje que te va a ayudar en esa situación. Si tú tienes que trabajar el domingo, la mayoría de nosotros no tiene que trabajar el domingo. ¿Okay? Sobre todo en la cultura en la que vivimos. O sea, aquí en América Latina todavía se acostumbra que muchos comercios cierran los domingos. Las familias descansan los domingos. ¿Sí? Para la mayoría de las personas no tienen que trabajar los domingos. Algunos sí. Los doctores, las enfermeras, las personas que tienen que hacer guardia, las personas que les tocó ir a plataforma y involucra un fin de semana, pues tienen que trabajar. ¿Sí? Por ahí les da un versículo, vean cómo dice Romanos 14. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho. Romanos 14, voy a leer el verso 5. Dice Romanos 14, 5 en la NTV. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. O sea que no solo en el 2020, ¿qué año estábamos? 2021, pasaba que a lo mejor unos decían, no, que tal día es el día del Señor, y otros dicen, no, es que todos los días son iguales. Pasaba también en el primer siglo. No es nuevo. ¿Okay? Vean cómo responde el apóstol Pablo. Dice, voy a volver a leer, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar plenamente convencido de que el día que escoja es aceptable. Verso 6, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarle a Él. Verso 7, no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, verso 8, ¿es para qué? Honrar al Señor. Aquí tenemos que el apóstol Pablo nos dice que hay
diferencia de opinión en exactamente este mismo tema. Si leen Romanos 14, habla también de la comida. Algunos no comen carne, otros sí comen carne, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de malo comer carne? Lo que pasa es que en aquel entonces la carne, los carniceros todos eran bien idólatras, y los animales eran sacrificados a algún ídolo y después cortaban la carne y lo vendían. Entonces muchos cristianos decían, no, yo no quiero esta carne que ya fue así como que entregada al demonio, ¿verdad? Y otros cristianos decían, no nos va a pasar nada. De eso trata Romanos 14, junto con el tema del día del Señor. Y aquí dice que algunos piensan que un día es más sagrado que otros, y otros creen que todos son iguales. Está hablando de cristianos. Algunos de ustedes piensan de un modo y otros piensan de otro modo. Y el apóstol aquí no dice el domingo es el día sagrado, santificado por Dios, ni el sábado. No, dice cada uno de ustedes debe estar convencido de que el día que elegiste es aceptable. En otras palabras, si no es domingo, por la razón que fuere, no importa, escoge otro día. Escoge otro día. Ya se acabó. Pero lo importante es honrar a Dios. Amén. Amén. Lo importante es que el día que escoja, si no es domingo, está bien. Tienes que trabajar, tienes que irte de viaje, tienes que hacer, está bien. Pero el día que escojas, forzosamente tiene que ser diferente a los demás días. Porque ese día que tú has escogido, entonces tu enfoque, tu atención, tu concentración, tu objetivo es honrar a Dios y adorar a Jesucristo y reflexionar en lo que Él ha hecho por ti. Ese es el objetivo del día del Señor. Nosotros como iglesia cristiana, digo nosotros, me incluyo aquí porque pues somos parte de una familia, ¿verdad? Hemos escogido el domingo como el día del Señor. ¿Ya? Gracias. Bueno, nosotros hemos escogido el domingo como el día del Señor. Como mencioné, ya muchos comercios no abren. Se presta para que haya un tiempo de descanso. ¿Sí? La gente ya de por sí está acostumbrada a dejar sus trabajos los domingos. Y si tienes la opción, mi esposa y yo siempre te vamos a decir, te vamos a exhortar, te vamos a animar a que no trabajes los domingos, si tienes la opción. ¿Okay? Hace 6 meses hay una hermana de la congregación que la dejó su esposo. Entonces ella tuvo que empezar a trabajar. Y el único trabajo que encontró fue de domingos. O sea, un domingo sí y un domingo no. Y me dice, pastor, no sé qué hacer porque yo quiero estar con ustedes el domingo, pero tengo que trabajar el domingo. Es el único trabajo que pude encontrar. Y le dije, no te preocupes, vente los domingos que puedas venir y vamos a orar para que Dios cambie tu situación, ya sea que te cambien tu horario, ya sea que cambies de trabajo. Y eso empezamos a hacer. Hoy en la mañana, hoy, ¿ok? Fui a la congregación antes de venir para aquí y estaba la hermana. Y me dice, pastor, ¿qué cree? El viernes me ascendieron de puesto y trabajo de lunes a viernes. Gloria a Dios. Me están pagando más y ya tengo los fines de semana, no un domingo, sino sábado y domingo, porque le pasaron al área corporativa. ¿Ok? Dios contesta las oraciones. Amén. Dios suple las necesidades. Amén. Pide permiso. Busca quién te puede suplir. No sé. ¿Sí? Confía en que Dios va a suplir
todas tus necesidades de manera diaria, de manera suficiente y si es necesario de manera sobrenatural. ¿Sí? Pero si no puedes hacer eso, tienes que trabajar el domingo, no importa, escoge qué día lo vas a apartar para el Señor. Amén. Amén. Porque hay un principio espiritual detrás de esto del día del Señor, y el principio espiritual es la honra y la adoración. La honra y la adoración. Por eso es que nos reunimos, para honrarle, para adorar, para recibir de Él. Pero el motivo principal es honrarlo, adorarlo, recordar que Jesucristo resucitó de entre los muertos, nos dio nueva vida a nosotros. ¿Okay? Por eso es que el día del Señor para nosotros es el domingo. Así que no importa el día, pero ese día tiene que ser diferente a los demás días de la semana. Tu atención debe estar enfocada en Él. El verso 29 de Éxodo 16 dice: dense cuenta que yo les he dado el día de reposo. En otras palabras, Dios no dice, denme ese día. Éxodo 16, 29. Éxodo 16, 29. Vean qué dice. No dice, denme ese día porque yo lo quiero y yo lo necesito. No, les dice, yo les doy ese día. ¿Por qué? Porque ustedes lo necesitan. Necesitan desenfocarse de todos los problemas y los afanes de los otros días. Amén. Amén. Y necesitamos enfocarnos en aquel cuyo sacrificio hace que todo lo que pudiésemos necesitar va a ser suplido. Amén. Así que el día de hoy, al prepararnos para hacer lo que la iglesia cristiana viene haciendo desde hace miles de años, al prepararnos para tener comunión, yo te quiero preguntar, antes de que tú tomes estos elementos, te quiero invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. En un momento más les vamos a servir y les voy a pedir que tomen una copa, o sea, con el jugo, el vino, y otra con el pan, ¿ok? Y no se la tomen hasta que todos lo hagamos juntos. Pero ahí donde estás, yo te quiero invitar a que cierres los ojos. ¿Sí? Y te quiero invitar a que consideres cómo honras a Dios el día que has apartado para Él. O mejor, hago una pregunta antes. ¿Has apartado un día para adorarle y para honrarle? Si no lo has hecho, por ahí debes comenzar. Si el día de hoy tú te das cuenta que a lo mejor no le has apartado un día, empieza pidiéndole perdón y dile, Señor, perdóname. No entendía, no sabía, pero ahora lo sé. Yo te quiero honrar este día de la semana. Y quiero confiar. Y declaro mi confianza en que tú vas a suplir toda necesidad que yo pudiese tener. Y no necesito afanarme de qué voy a vivir, qué voy a comer. Porque tú has prometido dar lo suficiente en 6 días para que yo tenga para 7, Señor. Padre, gracias por este día. Vamos a repartir. Ahí donde estás. Vamos a tomar este momento para meditar en el Señor. Le voy a pedir al Espíritu Santo que revele a tu corazón si hay algo que a lo mejor debes confesar. Antes de tomar de esta copa y de este pan, necesitas confesar al Señor
tus pecados o algo que carga tu corazón. Así que este es el momento para hacerlo. Antes de renovar el pacto que hemos hecho con el Señor, que Él ha hecho con nosotros, vamos a presentarnos delante de Él con manos limpias, con corazón limpio, manos puras. Si hay algo en tu corazón que tú necesitas confesar, de cualquier tipo, de cualquier índole, Señor, perdónanos en este día. Delante de ti, delante de tu presencia, todo queda expuesto, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y reconocemos delante de ti que fuera de ti no somos nada, no tenemos nada, no somos buenos, Señor, porque nuestras emociones nos ganan, nuestros enojos nos ganan, nuestras pasiones nos ganan. Por eso es que acudimos a ti, recurrimos a ti como el suficiente y único Salvador de nuestras vidas. Y este día, Señor, volvemos a reconfirmar nuestros votos contigo. Porque tú, Padre Celestial, enviaste a tu único Hijo para morir en nuestro lugar, para morir en mi lugar. Te doy gracias por eso, Señor. Así como el pueblo comió del maná en el desierto, el día de hoy nosotros podemos comer del pan de vida, que es el Señor Jesús, y es representado por este pan, por esta galleta. El mismo Jesús, la noche que fue tomado cautivo, fue entregado, Él tomó el pan y lo partió, se los dio a sus discípulos y les dijo: este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes, es quebrado, será azotado y golpeado por cada uno de ustedes. Hagamos esto en memoria de Él. Comamos de este pan en agradecimiento por el sacrificio que Él se llevó por nosotros. Comamos.
Pero no se quedó con ese sacrificio, porque Jesús mismo dijo, sacó una copa, le echó vino y les dijo, este vino representa un nuevo pacto que yo hago con ustedes. Un pacto ya no basado en reglas y reglamentos y muerte. Porque la ley de Moisés, habían un montón de cosas que si no hacías, te iba mal, te morías, te mataban, tenía pena de muerte. Pero a través del sacrificio de Jesús, ahora ya no hay muerte, ahora hay vida. Ahora hay vida. Y Jesús ha provisto para nosotros vida, no muerte. Y respondemos a Él en amor y en agradecimiento. Por eso es que el día de hoy, en este día del Señor, nos reunimos para recordar ese día, para honrar su sacrificio y para comprometernos a vivir de la misma manera para Él. Tomemos. Donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me paso a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, Estar a tu y así. Y así permaneceré. Postrado a tus pies, Y así permaneceré a los pies de Cristo. Vamos a hacerlo una vez más. Y así permaneceré. Postrado a tus pies, y así permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Wow. Damos gracias por este día especial. Gracias, Señor, porque el día de hoy recordamos el sacrificio, pero más importante, recordamos la resurrección. Y con tu resurrección nos libraste a nosotros de una muerte segura y nos has dado una vida venidera cuando estemos en tu presencia, pero también una vida aquí en esta tierra, una vida en abundancia, como tu palabra nos dice, Señor, y es nos llena de tanta paz, de tanto gozo, de tanto amor, Señor, saber
que aún sin merecerlo, tú hiciste eso por nosotros. Y todos los días de nuestras vidas te adoraremos, te amaremos. Y un día en especial, cada semana, nos reuniremos para adorarte con la familia espiritual. Gracias por esta casa, por esta familia espiritual que tú estás levantando nuevamente, Señor, de las cenizas, para también darle una nueva vida. Yo bendigo a esta iglesia, a los pastores, a todos los que llaman a este lugar su iglesia, su familia espiritual, Padre. Y te pido que tu poder sea evidente en la vida de cada persona que venga a este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquí porque no hay micrófono. Amén. Amén, gloria a Dios, bendito sea, un día muy especial para nosotros, el domingo, ¿verdad? El domingo, ese día que dejamos todo para venir a adorar al Señor, para venir a darle gracias por todo lo que Él hizo en esa cruz y por todo lo que hace con nosotros cada día, porque Él se manifiesta en nuestras vidas cada día. Creemos que Él está con nosotros, Él está con nosotros y damos gracias a Dios por la visita de nuestro pastor Mar, que está aquí con nosotros. Siempre es un gran gozo, una gran alegría recibirle y una gran bendición. Gracias, pastor. Y pues despido a los que están en casita. Esperamos, primero Dios, el próximo domingo ver a todos aquí y Dios los bendiga, que Dios los guarde esta semana.